Buenas tardes, un gusto saludarlos. Soy el docente Sami Hamdan, facilitador del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Quería tener este introductorio el día de hoy para poder ilustrar lo que va a hacer este seminario de suma importancia, no solo para ustedes como alumnos próximos graduandos de la carrera de Derecho que dicta Enlace Latinoamericano de Universidades en convenio con la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos. Quería informarles que este seminario consta de 6 módulos. 6 módulos. La unidad 1 se refiere a la constitucionalidad y legalidad. Ese módulo ya está cargado en el aula virtual. Inclusive está el encuentro o la clase o la videoclase grabada que contiene cada uno de los puntos temáticos, entiéndase el debido proceso, su fundamento constitucional, el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela. Aquí tenemos que hablar del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También hablaremos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el tratamiento que ofrece nuestra Carta Constitucional en el ámbito del debido proceso como un derecho fundamental de toda persona. Asimismo, abordaremos en esa unidad 1 la base legal que justifica la actuación policial. Tendremos que hablar de la ley que rige los órganos de policía, también del Código Orgánico Procesal Penal, además de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego entraremos con la unidad número 2, que tiene que ver con los aspectos de procedencia y conducción del proceso penal. Eso ya tiene que ver con la clase que tendremos el día sábado 2 de octubre a las 3 de la tarde. Allí abordaremos unos temas que tienen que ver con el modo de proceder para el inicio del proceso penal, es decir, cuando el proceso se inicia de oficio, por denuncia, bien sea formulada ante el órgano policial o ante el Ministerio Público, o cuando el órgano policial ha tenido conocimiento del hecho, o cuando se inicia por querella, en fin. Y también trataremos en ese módulo 2 el tema de la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública. ¿A quién corresponde la dirección de la investigación y el marco de atribuciones que tiene el fiscal del Ministerio Público, con fundamento inicial en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además con señalamiento específico de los artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público? Los principios y reglas de actuación policial en los procedimientos que cumplan los funcionarios policiales en el ámbito de las actuaciones penales. También abordaremos allí el tema correspondiente a la libertad probatoria y las necesarias exigencias de licitud y legalidad en el proceso penal. Es decir, 2 aspectos medulares, licitud y legalidad en el ámbito de la actuación policial en un procedimiento penal, además del efecto que genera en el marco de la búsqueda de la verdad el hecho de incorporar lícitamente los medios de prueba o las fuentes de prueba y promoverlas desde el punto de vista legal en la oportunidad que así fija nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Luego, en la unidad 3, trataremos los procedimientos policiales en materia penal. Eso tiene que ver ya con la clase del 9 de octubre a las 3 de la tarde. Allí vamos a ver todas las modalidades de las actas policiales existentes en el proceso penal venezolano. Tendremos allí lo que es el acta de aprehensión en flagrancia o el acta de aprehensión
por orden judicial decretada con motivo de una captura, las actas de inspección de los lugares, también el acta de registro nocturno, el acta de inspección de personas, el acta de inspección de vehículos, las actas de allanamiento con orden judicial y sin orden judicial, tomando como referencia que también resulta posible el allanamiento cuando se produce bajo el supuesto de alguna de sus excepciones sin la orden fijado en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal en sus numerales 1 y 2. Y también trataremos en esa unidad 3 los pasos a seguir para la elaboración de un acta policial. Entraremos a la unidad 4 ya con una clase el 16 de octubre a las 3 de la tarde. Allí, ¿qué vamos a tratar? La definición del sitio del suceso o sitio de hallazgo de la evidencia, los tipos de sitio de suceso y sus modalidades, los pasos a seguir en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de la evidencia. A veces la evidencia no siempre se localiza en el sitio de suceso. Y allí vamos a hablar, ¿verdad?, de la protección, bueno, de la observación, de la protección, de la fijación, de la colección, del embalaje, del rotulado y etiquetado, el traslado y la preservación de la evidencia que ha pasado por todos estos pasos o que ha recorrido todos estos pasos exigidos en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal y que tienen como finalidad preservar la evidencia y garantizar el principio de mismidad de la evidencia. Luego entraremos a la unidad 5 y allí fijaremos lo que es la evidencia física y la cadena de custodia. Corresponde a la clase del 23 de octubre a las 3 de la tarde. Allí fijaremos la regulación constitucional y legal también de la prueba en el proceso penal. La diferencia que puede existir entre evidencia física y elemento material probatorio. La incidencia de la inspección en la cadena de custodia. Por favor, controlemos hay un micrófono por ahí abierto y genera ruido, por favor. La evidencia física y el elemento material probatorio. La incidencia de la inspección en la cadena de custodia. Fijémonos que cuando nosotros revisamos el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, encontramos que la cadena nace del seno de la propia inspección. Es importante tener muy presente ese tema. El fundamento legal de la cadena de custodia y el principio de mismidad y registro de continuidad de la evidencia. Y por último, en el módulo 6, por favor, cierren el micrófono. Hay un micrófono generando ruido. Por favor, unidad 6, jurisprudencia y casuística policial. Esta tendrá lugar el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde. Jurisprudencia, unidad 6, jurisprudencia y casuística policial. Está fijado para el sábado 30 de octubre ese módulo 6. Allí vamos a revisar los criterios jurisprudenciales sobre actuaciones policiales en el proceso penal. La importancia de la implementación de testigos en los procedimientos policiales. Los casos prácticos que reflejan errores en las actas policiales y las consecuencias procesales y penales generadas por la ilegal actuación policial. Y finalmente fijaremos un informe que será asignado en su oportunidad en la unidad 6 como un informe general que debe contener aspectos propios de cada unidad para dejar una semilla como reflejo del aprendizaje obtenido en este seminario. Cada unidad tiene una tarea, una asignación. Las clases, las videoclases del seminario están en el aula virtual.
el material está debidamente cargado tanto de manera escrita como a través de videoclases. El material de las videoclases lo van a ubicar en el ítem encuentros. Cuando ustedes ven la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en su aula, van a ver al final una palabrita encuentro. Ahí van a ubicar el primer encuentro, que es el que corresponde a la actividad del día de hoy, que no es esto, que no es lo que estamos haciendo ahorita. Ya la carga del material está en el aula, correspondiente al contenido de la unidad 1 que ha sido señalado en este encuentro breve que estamos celebrando en este momento, a los efectos de poder ilustrar en qué va a consistir este seminario. La unidad 2 tiene también su tarea, la unidad 3 también. Obviamente cada unidad tiene su asignación fijada para que sea cumplida en un tiempo estipulado, fijado debidamente en el aula virtual. Entonces, para darle una abreboca a este tema, yo quiero iniciar por lo menos con un breve recorrido de la unidad 1. Vamos a hablar de la constitucionalidad y de la legalidad, que es el tema de la unidad 1. Aquí hablaremos del debido proceso, el fundamento constitucional, el bloque de constitucionalidad y la base legal de actuación policial. Entonces, fíjense que el fundamento constitucional del debido proceso lo ubicamos en qué artículo. Ya eso lo vimos incluso quienes cursaron conmigo la cátedra de Derecho Procesal Penal. Lo vimos en el artículo 49. El fundamento constitucional del debido proceso está enunciado en el artículo 49 de la Constitución. Y ese debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y cuando hablamos de judiciales, pues obviamente vamos a tratar de incorporarnos a un espacio de lo judicial, que en este caso es el área penal. ¿Y qué nos dice? Bueno, que la defensa y la asistencia jurídica son derechos, ¿verdad?, inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Es decir, que desde el mismo momento en que una persona es señalada como presunta autora o partícipe de un hecho punible, pues esa persona tiene derecho a estar asistida de un abogado de su confianza para que sea orientada y pueda tener acceso con apoyo legal a las actuaciones o fuentes de prueba que le señalan o le incriminan como presunto autor o partícipe de un hecho punible. Y también toda persona pues tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios necesarios, ¿verdad?, para poder hacer uso del derecho fundamental al ejercicio de su defensa. Y esa parte también del 49, a modo de importancia, pues nos señala que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Es decir, que si en el proceso penal se incorpora una fuente de prueba con violación al principio de legalidad, esa fuente de prueba jamás podrá convertirse o no debería convertirse en medio de prueba a los efectos de una eventual acusación para la audiencia preliminar y menos aún en prueba propiamente para su práctica en la fase de juicio oral y público. Entonces, fíjense cómo aquí ya estamos hablando de proceso y el proceso pues constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. El fundamento de ello está dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo 257? Que constituye que el artículo, fíjese, constituye una garantía fundamental y esencial de la aplicación del debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna. Es decir, ese artículo 257 es necesario que lo tengamos muy presente durante el presente o durante este seminario. Luego hablamos del bloque de convencionalidad suscrito y ratificado por Venezuela.
Miren, cuando nosotros revisamos el artículo 23 de nuestra Constitución, allí ubicamos el principio pro homini que tiene que ver con la fuerza que tiene el bloque de constitucionalidad representado en los tratados, convenios y acuerdos en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país y que son parte extensiva de nuestra Constitución. Incluso ese artículo habilita la posibilidad de que un juez de la República, el mejor tratamiento de un derecho frente a la misma consagración de la Constitución, pueda hacer uso del contenido fijado en ese bloque de constitucionalidad. ¿Qué debemos comprender por ese bloque? Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero además de esos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues Venezuela también aprobó pues la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura. Ese tema, pues ese instrumento es parte de ese bloque. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948, el PIDCP, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969. Pero también debemos mencionar allí la Convención contra la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes del año 1984, celebrado en los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en Nueva York, la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, aprobada en Lima el 9 de diciembre del año 1985. Producto de esa convención interamericana es que nosotros asumimos el compromiso de legislar contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y es por eso que en el año 2013 Venezuela, ante el compromiso asumido con la ratificación de esa convención, creó a nivel legislativo pues la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que consagra unos tipos penales sumamente importantes y que a todo evento resulta aplicable siempre teniéndose como sujeto activo ¿a quién? Al funcionario al servicio del Estado, pudiendo inclusive ese funcionario activo al servicio del Estado, en caso de concurrir en la ejecución de ese delito o de uno de los delitos previstos en esa ley especial, pudiese involucrar la participación de algún particular como cómplice, como encubridor, como coautor, en fin, tomando en consideración las circunstancias en que se produce. Pero siempre tiene que existir un sujeto activo, ¿verdad? Primeramente, como funcionario activo al servicio del Estado, a los efectos de poder imputar alguno de los delitos allí previstos en la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. También es importante destacar la existencia del Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se trata de un instrumento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas según resolución 34/169 del 17 de diciembre del año 1979, y allí señala ese código que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben hacerlo cumpliendo en todo momento los deberes que le impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra los actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido en su profesión. La unidad 1 tiene un basamento legal de suma importancia. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, recién acaba de producirse la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Una reforma que ha modificado 18 artículos del mismo y que ha incorporado un artículo identificado con el número 126-A. Se ha incorporado un artículo nuevo al Código Orgánico, entonces la reforma se representa en 18 artículos modificados, ¿verdad? Y un artículo nuevo que ha sido incorporado al texto legal. Y también tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley, ¿verdad? De la Ley Orgánica del Servicio de Policía, de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias
forense. Sobre la base de esos instrumentos, nosotros tenemos estructurado el material en el aula para que ustedes entren a revisarlo durante esta semana, si quieren, a partir del día de hoy. Hay material suficiente y les invito, por favor, a que observen los encuentros o las clases grabadas en cada unidad. Las pueden observar cuantas veces quieran. Lo importante es poder captar la información que tiene como misión, pues este seminario trasladar a cada uno de ustedes en aras de fortalecer el aprendizaje. Aquí vamos a tratar en este seminario no solamente el tema de las actas policiales, sino todo un entorno normativo fundamental. Aquí vamos a ver derecho constitucional, vamos a ver derecho procesal penal, vamos a tratar aspectos de los derechos humanos, vamos a tratar aspectos propios del derecho probatorio, el manejo de la evidencia física. Algo de la criminalística también vamos a observar en este seminario. Es decir, es un seminario muy completo que les va a permitir a ustedes no solamente abordar lo procesal penal, sino también aspectos generales de la Constitución, del manual del manual de cadena de custodia, del tratamiento de la prueba, el tema de los derechos humanos, el conjunto de actas policiales que se reflejan o se materializan o se cumplen en la mayoría de los procedimientos policiales, cuáles son los errores que no se deben cometer en la elaboración de las actas policiales. Todo ello nosotros lo vamos a ver en el marco de las 6 unidades que conforman este seminario. No sé si alguno de ustedes quiera en este encuentro breve decir algo. Fíjese, yo quiero reiterarles a ustedes que este seminario está completo en el aula. Está completo en el aula. Cada unidad tiene su videoclase ya subida, ya cargada. Tiene su material de apoyo y tiene la asignación o tarea fijada para que sea cumplida en el lapso. Cualquier duda, ustedes tienen o son parte del grupo WhatsApp que se ha creado. También dentro del aula está la nube para que ustedes fijen allí cualquier inquietud o tengan alguna duda, poderla resolver a tiempo. Eso sí les pido encarecidamente, tratemos de cumplir con las tareas que se fijan en la oportunidad correspondiente. Hemos arrancado una fecha, como es hoy, ¿verdad? Hoy 25 de septiembre, y está previsto culminar en 5 sábados siguientes. Es decir, hoy es el primer sábado y nos esperan 5 sábados más de encuentro, pero de encuentro ya cargado en el aula virtual para que ustedes puedan observar sus clases de acuerdo a la carga horaria laboral que ustedes puedan tener y ocupar el tiempo que ustedes consideren útil para ello. Bueno, yo estoy viendo aquí a varios, tengo aquí al comisario Balmore, comisario general Balmore Lagos, veo a Carmen Alicia, a Carol Sandia, por favor, si pueden aperturar sus cámaras para poderles ver el rostro, se lo agradezco, por favor. Carmen Alicia Porras y Carol Sandia. Carol Sandia, por favor, abre la cámara. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos a este seminario. Va a ser espectacular. Van a fortalecer el conocimiento en aspectos propios del proceso penal en todos los ámbitos, desde lo constitucional hasta lo probatorio. Y para mí es un honor servirles a cada uno de ustedes en este seminario. No sé si tiene algo que decir alguno de los compañeros que están aquí presentes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, tengo una pregunta. Estoy escuchando la clase a través del teléfono. Ajá. Y tengo el computador aquí enfrente, ingresé a la plataforma. Sí. Aquí nada más tengo 2 materias, o sea, actas policiales no me aparecen por ningún lado. De esta materia no tengo nada de información en plataforma. ¿Usted en qué aula está? ¿En qué aula entró? ¿Al aula en la UNIP o al aula del IESIP? El seminario está en el aula del IESIP. En el aula convenio IESIP. ¿Cómo dice el aula? IESIP. No, en la
Sí, en la universidad y ESIP. Pero le pregunto, ¿el aula en el que usted ingresó hace minutos es el aula a la que usted ingresaba en pregrado? ¿Es la misma aula? Sí, es la misma aula, No, exacto, donde aparecen todas las materias. no es allí. Usted está en un aula distinta en este momento. Usted, mire el fondo de mi lámina, mire el fondo de mi imagen, ¿sí lo ve? ¿Sí? Ahí dice IESIP. Sí. Usted entra al explorador Google, le da IESIP, donde vea la letra IESIP sola, le va a dar y va a poder ingresar con su usuario, ¿verdad? Y a la vez incorpora su contraseña, que viene siendo su número de cédula, y va a poder ubicar allí el seminario de actas policiales y ahí va a encontrar el material. ¿Ok? Ok, ya estoy en eso. Carmen Alicia, si quiere puedes abrir el micrófono, por favor. Ok. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, ¿qué expectativas tiene sobre el seminario? Bueno, desde que me dieron la oferta de las 5 para escoger una, pues me interesó actas policiales, porque he escuchado siempre que se cometen muchos errores en los cuales, bueno, favorecen y desfavorecen a alguien, ¿verdad? Entonces me interesó por esa parte. Bueno, eso. Perfecto. El comisario general Valmore Lagos, ¿cómo estás? Bien, profesor, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, gracias, igualmente. Que, bueno, como siempre le comento, de verdad que es una cátedra oírlo usted, una charla bastante magistral. Y efectivamente, ¿no? El tema de las actas, como bien lo comentaba la Alicia, creo que se llama ella, que siempre las actas por a veces errores involuntarios, para no decir que con acción, pues, o por omisión puede pecar el funcionario, comete muchos errores, es muy cierto. Y por supuesto que eso se convierte en debilidad para el proceso judicial o para el valor probatorio. Las actas tienen que ser bastante claras, dejar las circunstancias de modo, tiempo y lugar cuando se está estampando esa diligencia, porque es lo que va a permitir a la fiscalía fundamentar su acusación y por supuesto al juez tener buen material para poder decidir, porque si no es así, entonces por supuesto habrá fallas en el proceso. Sí. Es importante, profesor, lo que usted mencionó, porque esto está muy en boga hoy por hoy, el tema de los derechos humanos. A veces los funcionarios, y ahí existen las reglas de actuación policial. Recientemente nosotros tenemos una ley donde también se establece eso. Bueno, eso siempre ha estado establecido. Eso sí, eso no es nuevo realmente. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a repetir, que hoy por hoy está muy en boga el tema de los derechos humanos. Y por supuesto, el Estado venezolano debe dar garantía a través de su legislación que estamos cumpliendo con eso. Y por supuesto, los funcionarios no pueden vulnerar o violentar. Y usted comentó muy acertadamente el debido proceso. Ese artículo es muy completo, el artículo 49 de la Constitución. Todo lo que tenemos que hacer para llevar a cabo un procedimiento. Y por supuesto tomé nota de otros artículos que usted mencionó allí, que vienen a concatenar todo el debido proceso. Pero efectivamente los derechos humanos son importantes. Y algo que tiene que ver en los derechos humanos, que esos delitos son imprescriptibles. Y el funcionario es responsable durante todo el proceso. Exactamente. Es decir, que cuando suscribimos un acta, debemos ser sumamente cuidadosos de estampar una diligencia real y evitar cometer algún tipo de error, porque eso a la larga es demostrable. Ahorita tenemos mucha tecnología, demasiada tecnología. No solamente que una persona agarre un teléfono y grabe, sino simplemente algún servicio que nosotros tenemos, como es el Estado venezolano, que tiene el B911. Así tenemos es. registros públicos por todos lados, una videovigilancia. Hay cámaras por todos lados, es cierto, con el B911. Y entonces, por supuesto, es una herramienta fundamental, inclusive para la investigación, y que también nos ayuda a mantener cierto orden o darle certeza a cualquier diligencia. Yo siempre le comento a las personas, mira, si hay una cámara cerca, por favor me lo hace saber para yo ver si la actuación del funcionario estuvo o no ajustada a derecho, para poder tomar acciones tanto administrativamente como penalmente.
porque eso es un aspecto importante que usted también lo ha mencionado en otras ocasiones. Los funcionarios somos responsables cuando suscribimos un acta, tanto administrativamente como penalmente. Sí. Y eso no se puede dejar de un lado. Sí, ¿Okay? sí, bueno, profesor, de verdad que muchas gracias por su valiosa participación, la de Carmen y la de Carol. De todas maneras, fíjense, yo quiero que ustedes tengan muy presente algo. La profundidad de la actividad de la videoclase ya está en el aula. La pueden revisar más tarde o cuando ustedes tengan tiempo, pero la clase como tal, alusiva a la unidad 1, ya está en el aula, igual en todas las unidades. Este encuentro inicial del día de hoy lo hemos querido tener para poder interactuar, mirarnos las caras, conocernos, tratarnos, evaluar las expectativas de cada uno de ustedes. Y bueno, el objetivo es una retroalimentación de lado y lado para poder fortalecer el conocimiento y la experiencia de cada uno de ustedes y de uno mismo en el marco de este seminario. Carol, ¿lograste entrar? Sí, profe, ya ahora sí aparece todo ahora aquí sí aparece. en el aula. Perfecto. Sí, es que estaba en otro lado donde perfecto, no era. Perfecto. Bueno, me despido de ustedes por el día de hoy. He querido tener este encuentro superficial, por lo menos para enlazar con cada uno de ustedes a través de este encuentro en tiempo real, y les invito a partir de este momento a ingresar al aula, observar la primera clase en el ítems de encuentro y cumplir posteriormente durante la semana con la tarea fijada, teniendo como base para la elaboración de esa actividad la videoclase y el material escrito publicado en el aula virtual. En nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y a la hora que sea, cuando así lo consideren, estoy a la completa disposición y a la orden para cualquier inquietud. Que tengan todos una feliz tarde.